Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Bienvenidos, somos la familia vallejana número 1, alumnos de la Universidad César Vallejo. En esta ocasión presentaremos un documental basado en la novela Más allá de la vida y la muerte, un cuento que refleja el dolor que siente un hijo ante la pérdida de su madre, lo cual le generará una huella muy profunda en su vida, llegándolo a sumir en alucinaciones, haciéndole que crea que su ser amado sigue con vida. Este cuento le haremos partícipe de un teatro, donde transmitiremos los sentimientos de los personajes. Además, contaremos con nuestra especialista, que nos dará su opinión y el análisis acerca de este cuento y qué es lo que el escrito quiere transmitir. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco en 1892 y vivió una vida marcada por las difíciles condiciones que enfrentaron los mineros y campesinos indígenas en las áreas de Trujillo y Huamachuco. En Trujillo comenzó a compartir sus escritos a través de los medios de comunicación. En 1917 se trasladó a Lima en busca de educación universitaria, pero lamentablemente no pudo completarla. En 1919 publicó su obra literaria Los Heraldos Negros, influenciada por el modernismo. En 1920 César Vallejo regresó a Trujillo y fue arrestado debido a su presunta participación en conflictos laborales en la industria azucarera. Finalmente fue liberado bajo libertad condicional y regresó a Lima. En esta ciudad publicó Tilce y una obra controvertida. Luego experimentó con el vanguardismo en escalas milográficas. César Vallejo decide viajar a Europa y dejar el Perú. En 1927 se establece en París para tener una relación duradera con Georgette Philipper. Ellos realizaron numerosos viajes por toda Europa. Vallejo dejó temporalmente la poesía para escribir ensayos, narrativas, teatros y trabajos periodísticos, destacando las novelas como Tuxteno y el cuento Paco Yunque. Estos mismos trataban sobre la lucha de clases sociales. También tuvo el apoyo de la República Española, donde escribió obras solitarias de los poemas humanos y de España, Apártate de mi cáliz. Las ideas importantes presentadas en la información incluyen la difícil infancia y juventud de César Vallejo, en condiciones de pobreza, su búsqueda de educación universitaria, su influencia en la literatura peruana como obras Los Heraldos Negros y Trilce, su compromiso político y social, las diversificaciones en diferentes géneros literarios y su solidaridad con la República Española durante la Guerra Civil. Algo que sobresale de su vida es el valor de César Vallejo como un intelectual comprometido con la justicia social y la lucha de clases. Su vida y su obra se reflejan su preocupación por las condiciones de los trabajadores y su apoyo a causas políticas. También se destaca su versatilidad como escritor al explorar diversos géneros literarios. Podemos afirmar que César Vallejo es una figura literaria y política, fundamentalmente en la historia del Perú y la literatura española. Considerando en fin, imparcialmente, que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego mamífero y se peina, considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas y a medio abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su forma famélica de masa, considerando sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando como queriendo llorar y sujeto a tenderse como objeto se hace buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza, se abotona, considerando también que el hombre es en verdad un animal y no obstante al voltear me da con su tristeza en la cabeza, examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto
y me es en suma indiferente, considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito. Le hago una seña y viene. Y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado. Hace tiempo que no veo a mi querido Santiago de Chuco, exactamente después de la muerte de mi madre. Hermano. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo le ha ido su vida? Ahí, tranquilo. Algo triste después de la muerte de la ¿Por qué, pues, hermano? Es que después del tiempo no ha sido ni siquiera su funeral. No, Y mira hermano. acá donde nos sentábamos. Es que he estado con mucho trabajo, hermano. Me trae muchos recuerdos venir a esta casa. Y también. ¿Te acuerdas cuando por ahí nuestra madre nos correteaba con la correa? Sí. Bueno, hermano, ha sido un gusto verte. Ya me tengo que ir. Tan pronto. Sí, hermano, tú sabes que los trabajos y todo. Sí. Bueno, me acompaña. Muchacho, disculpe, tiene una mancha en su mejilla. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Ahí, justo ahí. Verifíquesela, por favor. Tiene una mancha. ¡César! 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 ¿Quién está llamando? Hijo, ¿eres tú? No puede ser. Si yo te vi muerto. No, mamá, la que está muerta eres tú. No, hijo, entiéndeme. El que está muerto estás tú. Si yo te enterré con este cuerpecito, con estas manitos. No, mamá, la que está muerta eres tú. Espérate, es tu carita, son tus manitos. No, hijo, quiero que entiendas. Tú estás muerto. Yo lloré cuando tú partiste. No, mamá, la que está muerta eres tú. ¿Cómo es posible que haya visto a mi madre? Se acaba de visitar su tumba. Mi hermano me dijo que estaba muerta. No puede ser. No. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo le hago entender a mi hijo que él es el que está muerto? Ante todo, muy buenos días. Somos la familia vallejiana número 1 y en esta ocasión estamos con nuestra especialista, que es la psicóloga Paula Elizabeth Barbosa Bautista, que nos va a brindar un análisis y de su perspectiva acerca del cuento Más allá de la vida y la muerte, que nos responderá a través de las siguientes preguntas. Primera pregunta. Según el cuento planteado, este hace referencia a una necesidad del autor debido a la pérdida del vínculo afectivo con su madre, pues había fallecido. Ante lo expuesto, ¿qué fenómeno psicológico nos ayudaría a comprender la situación que estaría pasando César? Bueno, antes de responder a tu pregunta, muy buenos días, Alison, muy buenos días a toda la familia vallejiana que nos está observando en esta oportunidad. Voy a pasar a responder. La respuesta quizás más común en este proceso sería que él está atravesando un proceso de duelo que creo que nos queda a todos claros por el tema de la pérdida de su madre. Sin embargo, cabe mencionar algún tema también que es más importante, yéndonos un poquito más atrás para poder entender un poquito por qué la afectación de César, ¿no? Al entender que el ser humano, como conjunto, como familia, dentro de toda la sociedad, va creando lazos con diferentes personas. Primera, empezando que es el lazo más importante, el núcleo familiar. Este lazo que le vamos a llamar tiene otro nombre que se le conoce como vínculo afectivo. Este vínculo, a medida que se va fortaleciendo, sobre todo el relacionado con la madre, un hijo, dependiendo cómo haya sido su relación entre ellos dos, si ha sido positiva, asertiva, se va fortaleciendo y el hijo en este caso se siente en una zona de confort, se siente tranquilo, se siente bien. A este se le va a llamar apego, que es el conocido John Bowley, nos hablaba un poquito de ello. Pero ¿qué pasa cuando este vínculo se rompe por la pérdida de un familiar de una forma abrupta? Durante ese proceso de lo que está pasando él,
se le conoce como duelo, que es la ruptura de todo este proceso de una forma abrupta, que fue lo que le pasó a él. Más que todo eso a nivel general, ¿no? Gracias. Y segunda pregunta, de acuerdo a la lectura y a su experiencia, ¿qué implicaciones psicológicas podrían manifestarse debido a regresar al mismo lugar donde aconteció la pérdida de un ser querido, como en el caso de César? No. Vamos a empezar de acuerdo a la lectura, ¿te parece? Muy bien. Cabe recalcar que según el cuento planteado, César había pasado ya 2 años de la muerte de su progenitora. Normalmente el proceso de duelo, un duelo psicológico que le llamamos estable y todo eso, puede durar hasta 1 año. Pero ya vemos que César no solamente tenía 2 años en tema de la pérdida, sino que él estaba desarrollando lo que nosotros llamamos en el duelo, porque existen diferentes fases. Sin embargo, vamos a citarnos en una sola, la que va relacionada a la lectura, que es la frase de la desesperación y la personalización. ¿Qué quiere decir? Que en este momento la persona va a sentir episodios de ansiedad, llanto incontrolado o sentimiento de tristeza muy marcada, controlado, y la más importante, la tercera, que es la pérdida de las ganas por vivir, que justamente esos 3 aspectos se relacionan con la fase que él está pasando en la lectura. Por ejemplo, cuando él llora a medida que va pasando poco a poco por los lugares, en el momento desde su prosa, cuando escribe todo este conjunto, y en el momento pues donde cree que de alguna manera él ve a su madre lo ve y cree que están muertos. Entonces de alguna manera se contrapone en ese aspecto, de acuerdo a la lectura y la fase que le están dando. Ahora, volviendo más que todo al punto inicial en relación a mi experiencia, volver al lugar, en el caso de él, particularmente pasando esta etapa de duelo, de etapa de duelo por desesperación, no sería recomendable que pudiera llegar a ese aspecto, al lugar, porque la implicación para él estaría relacionada a un episodio muy fuerte, porque de por sí él tiene ese duelo, a pesar de haber pasado 2 años, tiene este proceso muy marcado para él. Y ya de por sí, una persona que ya tiene superado este proceso, quizás él lo recibiría pues con melancolía, otros con aceptación, otros en este proceso. En el caso de él, particularmente, debido a toda esta fase que ya tiene y debido al tiempo, hay una implicación psicológica bastante marcada y un proceso bastante difícil, porque él vuelve a recordar y vuelve a tener toda esta carga emocional que le complicaría la situación, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cómo podría explicar desde el punto de vista psicológico una situación presuntamente inexplicable y sobrenatural como César viendo a su madre después de su fallecimiento? Justamente, más que todo, respondiéndote a la pregunta anterior, que más que todo parte de esa, que es parecida, ahí tenemos todo lo que es la creencia. Lo que te explicaba hace un momento. Tenemos esta lucha constante de César de regresar después de 2 años a Santiago de Chuco nuevamente, ya tener ya previamente los estímulos de recordar cada lugar, cada recuerdo que fue de la vida de su madre, va alimentando esa angustia, esa necesidad, cada recuerdo, cuando se cayó del caballo, cuando está todo este proceso, ¿no? Él ya venía previamente estimulando. Segundo, tenemos el siguiente aspecto, que él no tenía ese duelo resuelto. Ya habíamos entrado de un duelo psicológico, ya un duelo más crónico, porque ya había pasado no solamente los 2 años, sino que él mismo no estaba aceptando. Y por último, al momento de ingresar a la casa, toda esta situación, cruzarse con todos los estímulos que ya venía recibiendo, más la sensación que él tenía dentro de él, más el cruce de su inconsciente que se negaba a aceptar la pérdida y la parte consciente que le decía que sí, esa percepción, esa creencia hacía que visualizara a su madre, pero al mismo tiempo se debatía él mismo entre si era o no era en ese momento. Por eso al final podéis ver esa paradójica, esa sonrisa lastimera que él logra esbozar al final del cuento, ¿no? Entonces ahí puedes darte cuenta de toda esa sensación, todos esos factores influyen en esa época o en esa sensación de sentimientos que va a dar como resultado esas sensaciones o esa percepción de los fenómenos paranormal para él, etcétera, ¿no? Pregunta número 5.
Desde su experiencia, ¿qué recomendación podría brindarles a las personas que estarían pasando por la misma situación del autor del cuento? Mira, desde mi experiencia hay muchas recomendaciones que se podrían brindar. Primero, que es la básica que deberíamos dar, es brindar ese desahogo emocional, es decir, escuchar a esta persona. Si nos referimos un poquito al cuento, podemos tener como una ejemplificación que a pesar de que César estaba durante todo este proceso triste y todo y con esta sensación de duelo, el hecho de tener a su hermano que lo escuchaba y compartían esta anécdota de su madre, entonces, hacía que de alguna manera la carga emocional de él disminuyera, hasta en un momento llegan a compartir una ligera sonrisa o un momento donde ambos como hijos de alguna manera entendían el dolor porque la persona que falleció era su madre. No habría más personas que pudieran entenderlos que ellos dos mutuamente, porque él era su madre a quien ellos habían perdido. Entonces, se sentían de alguna manera comprendidos, escuchados. Entonces, más que todo, el desahogo emocional con las personas que tienes más cercanas dentro de tu núcleo familiar. O si no, también dentro de tu familia extensa. El hecho es que puedas compartir estos sentimientos. Esa es la primera. La segunda, aparte del acompañamiento psicológico que deberías tener, siempre había muchas estrategias. Por ejemplo, había personas que se sentían mejor escribiendo una carta, quemándola, y que el humo vaya hacia el cielo, que es una representación paradójica de que va hacia el ascendente, ¿no? Hacia la persona, que de alguna manera todo lo que tú dices es escuchado, proyectado por esa persona. O también la técnica psicoterapéutica que te brinda también el espacio de lo que es la silla vacía, donde estás sentado tú y la otra persona, y el terapeuta, que es importante también, donde te orientaba para que puedas resolver aquel duelo que, según tú, valga la redundancia, no está listo o no está resuelto, ¿no? Tú tienes a aquella persona y tú vas compartiendo esos sentimientos que no pudiste decirlo, más que todo, ¿no? Pero más que todo, en el aspecto del duelo, siempre dejar salir la emoción en ese momento, no reprimirla, no reajustarla, sino que fluya y que te permita a ti dar el famoso desahogo emocional. Wow. Última pregunta. En el cuento hace mención al hermano del autor y cómo ambos recuerdan con nostalgia a su progenitora fallecida. ¿Cómo la familia podría ser un soporte importante ante la pérdida de un ser querido? Era justamente lo que te mencionaba, ¿no? Anteriormente. Para César, su hermano era una figura también importante, compartieron este momento. Pero lo que te ejemplifica la historia, que es un aspecto primordial y creo que queda bastante claro, es que el aspecto de la familia va a ser siempre el soporte vital para poder afrontar este tipo de situaciones. Porque no solamente compartieron el mismo vínculo con esa persona. De alguna manera hay una sensación de que nadie la conocía más que tú, nadie podrá entenderme para un grupo de personas. Para otras personas es más fácil compartir con otras. Pero mayormente siempre es importante ese acompañamiento familiar, ya que no solamente les va a pedir recordar, vivir de anécdotas de esta persona, sino que también te va a ayudar a ti a superar esos momentos importantes. Por eso, la base de todo siempre va a ser la familia. Si en algún momento, tengo dificultades con mi familia, no puedo porque ahí está tu familia extensa, o quien de alguna manera conoció a esa persona, a la cual tú puedes considerar también como familia, ¿no? Ya va a depender de la percepción de cada persona. Pero siempre va a ser vital ese motor para estos procesos de duelo, ¿no? Eso sería todo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por brindarnos un poco de tu espacio para realizar esta entrevista. Muchísimas gracias a ti por la invitación y muchas gracias a usted. En toda la narración se percibe el profundo pesar que el hijo experimenta a la prematura partida de su madre, a la cual no tuvo tiempo de despedirse. Este cuento nos muestra cómo la pérdida de un ser querido puede dejar una huella tan profunda en las personas, llegando a sumirlas en alucinaciones, creyendo que este ser amado sigue con vida.